Buenos días, buenas tardes. Mi grupo de trabajo está conformado por mi persona, Francisco Manuel Flores Caballero, L. Enrique Caballero y Carlos Vázquez Zureta. En este video presentamos una propuesta de mejora curricular para la institución educativa Betania, la cual está ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba. Nuestro punto de partida surge de una gran pregunta, y es la siguiente: ¿qué elementos necesita desarrollar el currículo de la institución educativa para responder a las nuevas demandas educativas sin perder de vista las condiciones de su contexto rural? Después de revisar el PEI de la institución, encontramos una situación muy particular. La institución ya contempla el uso de tecnologías de la información y la comunicación, investigación escolar, innovación, pensamiento crítico, aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas. Entonces el problema no es la ausencia de tecnología en el PEI, más bien hay una brecha que está en otro lugar. Está en que la inteligencia artificial no aparece como una competencia curricular explícita, progresiva y evaluable. Para comprender esta propuesta debemos mirar primero el contexto. La institución educativa Betania desarrolla sus procesos en un contexto netamente rural. El PEI reconoce características económicas, sociales y tecnológicas propias de esta realidad. La comunidad tiene una relación importante con actividades como la agricultura, la ganadería, entre otros. También existen limitaciones económicas de cobertura tecnológica y de Internet. Este último aspecto es muy importante porque nuestra propuesta no puede partir de la idea de que todos los estudiantes tienen las mismas condiciones de acceso a dispositivos o a conectividad digital. Por eso, no proponemos una incorporación de inteligencia artificial basada exclusivamente en herramientas en línea, sino que proponemos desarrollar una competencia que pueda trabajarse incluso cuando el acceso tecnológico sea limitado. Comprender, evaluar y utilizar críticamente la inteligencia artificial. Una de las conclusiones más importantes de nuestra revisión es que el PEI ya posee una base adecuada para desarrollar esta propuesta. El documento plantea integración de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. También promueve el espíritu científico de docentes y estudiantes, propone proyectos de investigación relacionados con las diferentes áreas y proyectos pedagógicos transversales. Su modelo pedagógico incluye aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo, aprendizaje experimental y resolución de problemas. Es decir, no estamos proponiendo cambiar completamente el modelo institucional, sino que más bien estamos proponiendo articular elementos que ya existen como una necesidad curricular emergente. La alfabetización e inteligencia artificial, que es lo que está actualmente. Aquí encontramos la brecha central. Utilizar tecnología no significa necesariamente comprenderlo. Por ejemplo, un estudiante puede utilizar una herramienta de inteligencia artificial y aceptar automáticamente la respuesta que recibe. Puede no reconocer un error, puede no verificar una fuente, puede desconocer una respuesta que puede contener información falsa, sesgos o información no verificable. Por eso, Long y Mayerco en 2020 plantean la alfabetización en inteligencia artificial como un conjunto de competencias que permiten comprender e interactuar críticamente con estos sistemas. Nuestra propuesta está en una perspectiva de que se adapte al contexto de la institución educativa Betania. La brecha entonces puede expresarse de manera muy sencilla. El PEI contempla el uso de TIC, pero no establece todavía una progresión institucional para formar estudiantes capaces de comprender, evaluar y utilizar críticamente la inteligencia artificial. Y desde aquí surge nuestra propuesta. Hasta aquí hemos identificado el problema y demostrado que la institución ya cuenta con las bases pedagógicas para enfrentarlo. Ahora mi compañero Eloy explicará
¿Cómo puede convertirse esta necesidad en una propuesta? Partiendo de la brecha ya identificada, proponemos incorporar al PEI un programa institucional de alfabetización en inteligencia artificial, que denominaremos PIA-IA. Es importante aclarar algo, no proponemos crear necesariamente una nueva asignatura. La propuesta consiste en incorporar alfabetización con inteligencia artificial como una competencia transversal. Esto significa que diferentes áreas pueden desarrollar capacidades relacionadas con inteligencia artificial desde sus propios contenidos. El programa se organiza alrededor de 4 dimensiones. Primero, comprender qué es la inteligencia artificial y reconocer sus posibilidades y limitaciones. Segundo, utilizarla críticamente, verificando información y detectando errores. Tercero, utilizarla de manera ética, teniendo en cuenta privacidad, autoría, transparencia y los sesgos que tiene. Cuarto, aplicarla a problemas reales del contexto. El objetivo no es que el estudiante dependa de la IA, el objetivo es que pueda pensar con criterio frente a la inteligencia artificial. La propuesta adquiere sentido cuando se conecta con las áreas. En ciencias naturales, los estudiantes podrían comparar explicaciones generadas por la IA sobre un fenómeno físico o biológico y contrastarla con información científica. En matemáticas, podrían analizar diferentes procedimientos para resolver un problema y detectar errores en una respuesta generada automáticamente por la inteligencia artificial. En lenguaje, podría revisar un texto producido con asistencia de inteligencia artificial y analizar su argumentación, su coherencia, su autoría. En ciencias sociales, podría comparar diferentes propuestas sobre acontecimientos históricos y verificar las fuentes. En tecnología, se pueden introducir conceptos relacionados con datos, algoritmos y funcionamiento básico de sistemas de inteligencia artificial. Y en investigación escolar, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para formular hipótesis, organizar información o comparar explicaciones. La condición es clara, la herramienta no reemplaza el proceso intelectual del estudiante. Otro elemento fundamental es la progresión. No tendría sentido enseñar lo mismo sobre inteligencia artificial a un estudiante de primaria y a uno de 10º grado o de 11 grado. En primaria podemos trabajar el reconocimiento, por ejemplo, diferenciar información producida por una persona de la información generada automáticamente por la inteligencia artificial. En secundaria se puede avanzar hacia la exploración y la verificación. Los estudiantes pueden comparar respuestas, buscar evidencias para comprobarlas. En grados de 9º, 10º podemos trabajar análisis y formulación de preguntas y argumentación. En grado 11, la competencia puede llegar a proyectos de investigación donde el estudiante documente cómo utiliza la inteligencia artificial, evalúe sus resultados y explique sus decisiones. Así, la competencia no aparece de manera improvisada, se construye progresivamente. Para llevar la propuesta al PEI necesitamos una secuencia. La primera fase es el diagnóstico. Debemos conocer qué saben los estudiantes y docentes sobre inteligencia artificial, qué herramientas utilizan y cuáles son sus condiciones reales de acceso. La segunda fase consiste en definir las competencias institucionales. Después viene la integración por áreas. Cada área debe identificar problemas y actividades donde la IA tenga una función pedagógica clara. La cuarta fase es la formación docente. No se trata de aprender cientos de aplicaciones, se trata de aprender a diseñar actividades verificadas,
verificar respuestas, proteger datos y evaluar aprendizajes mediados por la IA. Luego se desarrolla un pilotaje inicialmente en grados como noveno, décimo y undécimo, y finalmente se evalúan los resultados y se realizan ajustes. Esta secuencia permite que la incorporación de la inteligencia artificial sea una decisión curricular y no una suma de actividades aisladas. Ya tenemos propuestas y una ruta para implementarla, pero queda una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar que estas propuestas sean pertinentes para una institución rural y cómo podremos saber si realmente funciona? Esa parte la desarrollará nuestro tercer participante. Una propuesta educativa sobre inteligencia artificial debe reconocer las condiciones reales de la institución. En Betania no podemos asumir conectividad permanentemente, por eso proponemos una estrategia combinada. Cuando exista conexión, los estudiantes pueden interactuar directamente con herramientas de IA. Cuando no exista, pueden trabajar con materiales previamente descargados, ejemplos impresos, respuestas para analizar y actividades de comparación. Esto permite que la alfabetización en la IA no dependa de tener permanentemente acceso a una plataforma. También permite vincular la tecnología con el territorio. Pensemos por ejemplo en un proyecto sobre producción agrícola. Los estudiantes pueden recoger sus datos de su comunidad, analizarlos y utilizar la IA para formular hipótesis. Después deben comprobar esas hipótesis mediante datos locales, observación y fuentes científicas. En ese proceso ocurre algo importante. La IA propone, pero el estudiante verifica. De esta manera, la tecnología se integra al contexto en lugar de imponerse sobre él. La evaluación es uno de los puntos más importantes de nuestra propuesta. No tendría sentido evaluar al estudiante por la cantidad de veces que utiliza la herramienta de IA. Lo que debemos evaluar es qué hace intelectualmente con ella. Podemos utilizar rúbricas, portafolios, proyectos, diarios de aprendizaje, análisis de errores y presentaciones orales. Una evidencia interesante sería pedir al estudiante que presente una respuesta generada por la IA y explique qué partes acepta y cuáles cuestiona y qué fuentes utilizó para comprobarlas. De esta manera, la evaluación se concentra en pensamiento crítico. También debemos evaluar aspectos éticos, por ejemplo, reconocer cuándo se utilizó la IA, respetar la autoría, proteger la información personal y evitar presentar como propio un trabajo producido completamente por una herramienta. La pregunta central cambia. Nos preguntamos solamente ¿utilizaste la IA? O preguntamos ¿qué aprendiste? ¿Qué verificaste? ¿Y qué decisiones tomaste al utilizarla? La propuesta no parte solamente de una opinión, tiene respaldo en investigaciones académicas. Long y Mangerco en 2020 plantearon competencias y consideraciones de diseño para desarrollar alfabetización en inteligencia artificial. Su aporte permite comprender que alfabetizar en IA significa mucho más que utilizar una herramienta. Carnesi y colaboradores en 2023 analizaron las oportunidades y desafíos de los modelos de lenguaje en educación. Su trabajo muestra que estas tecnologías pueden aportar a los procesos educativos, pero también presentan problemas relacionados con precisión, equidad, acceso y uso responsable. Finalmente, Ogunleye y colaboradores en 2024 realizaron una revisión sistemática sobre inteligencia artificial generativa en prácticas de enseñanza y aprendizaje. Estos trabajos permiten sostener nuestro argumento. La incorporación de inteligencias artificiales en la educación requiere criterios pedagógicos, evaluación y formación, no solamente de acceso a la herramienta. Llegamos a la conclusión.
La institución educativa Betania no necesita comenzar desde cero. Su PI ya contempla investigación, TIC, innovación, pensamiento crítico, aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas. La brecha consiste en que estos componentes todavía no están articulados alrededor de una competencia explícita de alfabetización en inteligencia artificial. Nuestra propuesta es incorporar el Programa Institucional de Alfabetización en Inteligencia Artificial como una competencia transversal. Su implementación debe ser gradual, debe comenzar con un diagnóstico, continuar con competencias progresivas e integrar las áreas para formar a los docentes y desarrollar un pilotaje que finalmente se evalúen los resultados. También debe reconocer las condiciones de la ruralidad. La tecnología debe adaptarse al contexto y no al contrario. El propósito no es formar estudiantes que simplemente sepan utilizar una herramienta, es formar estudiantes capaces de preguntar, contrastar, verificar y argumentar frente a la inteligencia artificial. Esa es la diferencia entre enseñar una tecnología y educar para vivir críticamente con ella. Muchas gracias, compañeros, por su atención.